¿Cómo estás? Hola, buen día. Un gusto entrar en contacto con ustedes. Bueno, muchas gracias. Contanos primero cómo se preparó, cómo se realizó la encuesta, cuántos casos son, cómo es, si es representativa, si es Ujú. de algún modo traspolable en algún sentido a lo que puede ocurrir en otras ciudades, capitales importantes de la Argentina. Contanos acerca de eso, por favor. Bien, bueno, primero gracias por visibilizar nuestro trabajo. Es un trabajo que venimos haciendo desde el año pasado, primero en todo lo que fue la preparación del relevamiento y el trabajo de campo, ¿no? En poder construir un cuestionario, un instrumento que pudiera relevar esta gran cantidad de prácticas de riesgo adictivo, porque creo que es la novedad y lo inédito es haber podido abarcar lo que nosotros llamamos estas prácticas de riesgo adictivo, porque son potencialmente adictivas. Entonces, fue un trabajo de campo de varios meses, pero especialmente la recolección de los datos fue entre octubre y diciembre del 2024. Los casos fueron 6.000 casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre personas de 18 a 75 años, y eso se trata de una muestra representativa, exactamente, con lo cual podemos generalizar los datos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además lo novedoso fue también poder contar no solamente con una muestra representativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también con dominios por comuna. Con lo cual Mm. era también interés del gobierno de la ciudad poder tener un diagnóstico y un panorama, un estado de situación por comuna, para también saber qué necesidades o qué problemáticas priorizar en cada territorio. Mm. Y creo que un poco esta consulta de si es posible extrapolarlo a otras regiones, creo que también muestra un poco las preocupaciones que están en boca de todos y que nos preocupan, digamos, en todo el país, con lo cual podemos extrapolar algunos de los datos. Y también es poder aportar información y datos para que a partir de esto se tomen las acciones basadas en evidencia. Ujú. Agustina, ¿podemos repasar algunos de estos datos más importantes? Nosotros señalábamos algunos, pero hay otros que, bueno, indican también detalles importantes a tener en cuenta, ¿no? De resultado del trabajo. Sí, ustedes fueron, creo que mencionando un gran resumen. También quiero comentar que, digamos, el informe final va a estar publicado el lunes en la página web del Mm. observatorio. Hasta ahora Bien. se han publicado los hallazgos principales. Creo que con respecto al uso de las pantallas y el celular, que fue el primer resultado que ustedes mencionaban, creo que también lo que nos llamó la atención es que si bien, digamos, conocemos que el uso del celular es un uso, hacemos un uso generalizado, no distingue sexo, grupos de edad ni nivel socioeconómico, el 97% de las personas dijeron utilizar un celular. Creo que lo que nos llamó la atención también porque no contábamos con datos fue esta información que hace a la cantidad de horas que lo utilizamos y el riesgo al que nos exponemos. Digamos, a través de una escala validada pudimos reconocer la cantidad de personas que tienen un uso problemático o de riesgo con respecto a su uso celular. ¿Qué evaluaba esta escala? Comportamientos o características de nuestro uso que hacen a, por ejemplo, que las pantallas interfieren con nuestra vida, que interfieren con nuestras actividades, la imposibilidad de no poder dejarlo, de no poder dejar de consultarlo. También sintomatología que hace, por ejemplo, sintomatología ansiosa de, ya sea por su uso o su no uso, ¿no? Como que la sumatoria de todas estas señales de alerta hacen a este uso de riesgo que ustedes mencionaban en la introducción, que lo vemos mucho más pronunciado en jóvenes, donde 1 de cada 10 tiene un uso libre de riesgo. Y creo que un poco también lo que nos llamó la atención es que si bien hay un alto porcentaje de un uso problemático, es muy baja la preocupación de las personas con respecto a su propio uso de celular. Con lo cual, hasta que esto no se traduzca en una verdadera concientización y una verdadera preocupación y percepción del riesgo, es muy difícil que haya un cambio de hábito o que la persona tome ciertas medidas para, como decía el Papa Francisco al inicio de la introducción, para que nos empecemos a mirar más a los ojos, para que Ujú. no interfiera con todas nuestras actividades. No deja de ser una herramienta útil, digamos, y necesaria para la comunicación, para la información, pero creo que también lo que tenemos que empezar a atender es al uso que le damos Claro. y poder hacer un buen uso del celular. Agustina, buen día. Cecilia te saluda Buen y día. bueno, la verdad que sorprende estos números muchísimo, ¿no?
1 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 30 años están libres de riesgo en el uso del celular. ¿Cómo se hace esta medición? Si bien el celular te indica la cantidad de horas, a veces hay como una info ahí que te da el mismo celular que te dice, usaste tantas horas más que la semana anterior o algo así, va indicando. Digo, ¿cómo se mide y a quienes les consultan ustedes, lo ven como algo que les afecta o es algo normal que está en sus vidas, ¿no? Digo, ustedes que han estado en contacto en campo con quienes han hecho la medición. Sí, es que a través del relevamiento consultábamos acerca del tiempo, de la cantidad de horas que pasaban en el celular, que una de las formas era poder, digamos, buscar en el celular que él mismo nos indica la cantidad de horas, con lo cual ahí también tenemos como una ayuda, pero también lo que relevábamos a través de esta escala que comentaba recién era además todas estas características que hacen un uso problemático. Creo que consideramos que incluso a través de este instrumento, que el uso problemático no pasa nada más por el tiempo excesivo que pasemos, sino también por el uso que le demos. Y recién comentaba que la preocupación es baja sobre el propio uso, pero sí los adultos comentaron estar más preocupados por el uso que le dan al celular niños, niñas y adolescentes en el hogar. Creo que hay un mayor uso hay una mayor preocupación y percepción de riesgo por el uso de terceros, especialmente menores de edad, que sobre el propio uso. Y ahí lo que empieza a preocupar y lo que mencionan las personas que participaron de la encuesta, lo que preocupa más que nada es que los niños, niñas y adolescentes chateen con desconocidos, que pasen un tiempo excesivo en las redes sociales, también el ciberbullying, ¿no? Como cuestiones que empiezan a aparecer como riesgos al interior del uso del celular. Con lo cual no es únicamente el tiempo que pasemos, sino también el uso que le demos. ¿Cómo te va, Agustina? Cristian te saluda. Y en este marco del uso, uno de los usos constituye un gran riesgo es casino en el bolsillo. Diría Monseñor Rossi, casino en el bolsillo que tienen los jóvenes. ¿Qué nos podés decir acerca de, por un lado habíamos dicho que casi un 20%, un 16% de los jóvenes entre 18 y 30 años apostó alguna vez en línea en su vida, pero hay algunos otros elementos más que hacen a este gran peligro? Sí, y nuevamente creo que teníamos una deuda importante con respecto a toda esta información. Por un lado, necesitábamos datos representativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a las sustancias, que no teníamos, pero digamos, además, un instrumento que abarcara también estas nuevas problemáticas que están en boca de todos, como por ejemplo las apuestas en línea, que van muy ligadas también al uso del celular, ¿no? Porque también es a través de esa herramienta que tenemos este fácil acceso y disponibilidad al alcance de la mano del casino en el bolsillo, como bien decías. Vemos estos datos, también vemos a través de un indicador que denominamos incidencia, la cantidad de personas que también iniciaron esta conducta en este último tiempo. Y vemos entonces cómo viene en ascenso esta práctica de riesgo adictivo. Lo vemos en ascenso en los más jóvenes, más en varones que en mujeres. Y también creo que lo novedoso y lo interesante del estudio es que no se trató únicamente de un estudio epidemiológico de poder conocer cuántas son las personas y quiénes son los que consumen, sino que también consultamos sobre todas estas prácticas, cuáles son los motivos que llevan a las personas a estos comportamientos y en qué contextos físicos y sociales. Con lo cual también pudimos conocer, digamos, todas estas cuestiones con respecto a las apuestas en línea, y las personas indicaban que en general era por cuestiones de diversión que se embarcaban en estas prácticas de apuestas en línea, y también para ganar dinero. Y que si bien muchas personas indicaban hacerlo porque sus amigos también lo hacían, en general es una práctica que se da en soledad, con lo cual, a diferencia de tal vez otros consumos, es más difícil que otros, en mi casa u otros cercanos, reconozcan que hay un riesgo, porque al realizar la práctica en soledad es más difícil tal vez intervenir y acompañar a las personas que lo están teniendo este problema. Qué interesante esto que decías, Agustina, porque pone un dato más para alertar en todos casos a los padres, al papá, a la mamá, a los adultos que conviven con sus hijos, niños, adolescentes, en esto de que, bueno, en general las prácticas
de cierto riesgo, con el celular, con la tecnología, con las pantallas, se dan siempre en tiempo de soledad, ¿no? Entonces, bueno, digo, tenerlo en cuenta para que lo veíamos cuando comentábamos hace poco, hacíamos un programa con el tema este de la serie Adolescencia, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa cuando el niño, el adolescente se encierra en su cuarto o en algún lugar? Claro, está en la casa, pero en realidad no está en la casa, está interactuando con un mundo y con situaciones que pueden ser muy peligrosas. Digo, ¿tiene también estos efectos el trabajo que han hecho este relevamiento? Sí, claramente no son prácticas que se den únicamente en adolescentes y en jóvenes, Mm. digamos, a los adultos también nos alcanza, pero sí creo que la prevención debe iniciar a temprana edad. Son conversaciones que es necesario que planteemos con nuestros adolescentes. ¿Qué uso darle a la tecnología? Digamos, cómo cuidar nuestra propia privacidad, qué cuidados tener a la hora de poder hacer un buen uso del celular. Con respecto a las sustancias también, digamos, estamos de las sustancias y de las apuestas en línea, creo que también, porque vivimos en una sociedad que constantemente nos invita a consumir todo, digamos, desde alimentos hasta todas estas prácticas, con lo cual, digamos, creo que también es importante que cuestionemos y que los acompañemos a ellos a cuestionar y a poder plantear estos espacios de diálogo desde temprana edad, desde la adolescencia, para que también, digamos, tengan ese espacio seguro de poder plantear desde dudas hasta situaciones que se estén sucediendo, que se animen también a pedir ayuda cuando la necesiten. Creo que no tenemos que tener miedo a que se encierren en los cuartos o que a la primera conversación que intentemos plantear se van a enojar tal vez. Creo que son canales de diálogo que no tenemos que cansarnos en ningún momento de plantear. Agustina, uno piensa que con este estudio tan específico de números, de datos, de porcentajes, bueno, es una base de gran ayuda para saber dónde estamos, ¿no? Porque Ujú. uno dice más o menos, sí, yo creo que sí, que está el tema del celular complicado para los chicos, los jóvenes, los adolescentes, los mayores también, los niños, bueno, en general para todo el mundo. Pero tener números ciertos, bases certeras de qué estamos hablando en cuanto a adicciones, sustancias, celulares y estos otros datos también representados en esta encuesta, digo, ¿crees que tenemos que hacer un cambio en la sociedad para poder ayudar realmente y que esto no venga en detrimento? Porque en realidad, digamos, el celular sería usado bien, una herramienta útil y necesaria quizás en algunos casos, pero cuando ya comienza a jugar en contra, digo, tenemos que hacer algo los adultos, desde las familias, desde las escuelas. ¿Eso también sirve de base para este tipo de análisis? Sí, no podemos negar que son herramientas útiles y que llegaron para quedarse, con lo cual tendremos que nosotros buscar las estrategias para pensar en un buen uso. Creo que un primer paso, digamos, de plantear esta investigación es sumamente beneficioso y celebro también el interés del gobierno de la ciudad de plantear esta inquietud y que se realice este estudio. Creo que necesitamos datos, digamos, podemos tener la preocupación y conversarlo entre todos, digamos, necesitamos información, evidencia científica sobre las cuales, en primer lugar, se establezcan las medidas y las acciones de prevención e intervención para poder, digamos, trabajar y abordar estas problemáticas, que si nos damos cuenta, digamos, es sumamente amplio la cantidad de prácticas con las cuales tenemos que trabajar e intervenir. Pero también creo que, digamos, nosotros somos los primeros agentes de poder plantear los datos, creo que ustedes también, digamos, son grandes agentes de poder visibilizar la información y también hacer prevención desde su espacio. Creo que interpela claramente, digamos, como bien digo, para poder establecer las políticas públicas, pero también nos interpela a cada uno de nosotros para nuestro propio trabajo en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestros espacios, de qué hacer que también sirva a mi propio contexto, digamos, poder tomar las estrategias, conociendo mi espacio, mi contexto, cómo puedo acompañar a las personas con las que convivo. Claro, claro. Agustina, y por último, ustedes también hicieron una mirada acerca de lo que tiene que ver con el consumo de alcohol y sustancias.
¿Qué es lo más llamativo? Esto ya no tiene que ver directamente con el celular, tiene que ver también con conductas que, bueno, ya se traen también en jóvenes y en adultos y podríamos decir, ¿por qué no?, con vínculos que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Esto de, Ujú. bueno, sí, vamos a salir a tomar. Bueno, ¿qué fue lo más llamativo para ustedes en este análisis? Sí, nos encontramos con que las sustancias más prevalentes son el alcohol, el tabaco, la marihuana, eh, y claramente con respecto al consumo de alcohol lo vemos ampliamente generalizado y normalizado en la sociedad. Eh, si bien hay un mayor consumo en jóvenes, digamos, no es algo exclusivo de esa población, creo que, digamos, para tal vez englobando todas las sustancias, y también un poco en línea a lo que sucedía con el uso del celular. Al menos a mí lo que me llama la atención es, digamos, la brecha que hay entre la cantidad de personas con un consumo de riesgo y la baja percepción del riesgo que hay con Ujú, respecto ujú. a estas sustancias en población general, porque esa era una pregunta que hacíamos a toda la población, donde les consultábamos qué nivel de riesgo consideraban ellos que tenían distintas prácticas, no sé, el consumo frecuente de alcohol, el consumo frecuente de marihuana o el consumo ocasional de marihuana. Y vemos, creo que en la introducción incluso lo mencionaron, como Ujú. hay personas que el consumo ocasional de cocaína lo ven como una práctica de riesgo leve o nulo, con lo cual digo, tenemos que trabajar, creo que un gran punto de prevención es poder trabajar sobre la percepción del riesgo. Si las personas no perciben o no evalúan un riesgo asociado a esas prácticas, es muy difícil que haya un cambio de hábito o es muy difícil que, digamos, que no inicien a consumir. Digamos, si yo Claro. no considero que eso me va a traer algún riesgo, eh, es muy difícil que, Claro. digamos, Es, que no inicie. es casi Entonces la creo puerta que ahí va a abierta. ser el punto. Ujú. Mm. Es casi la puerta abierta. Ujú, sí. Justamente de eso te quería consultar, porque claro, ustedes hicieron el relevamiento, ¿han elaborado o piensan presentar también propuestas concretas, en este caso para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Digo, sobre la base de los datos que tienen, ¿han pensado, contiene el informe o lo van a presentar esto? Sobre esta cuestión, ¿habría que hacer tal o tal cosa desde el gobierno de la ciudad, por ejemplo? Sí, el trabajo es conjunto desde hace un año, un trabajo en conjunto y no solamente mostrando información, sino también pudiendo aportar sugerencias. Además, digamos, el informe final, que es sumamente extenso, digamos, ni siquiera tiene todos los indicadores que se han relevado. Le queda incluso al gobierno de la ciudad un gran caudal de información que hace a las personas, a los hogares, a cuestiones de salud mental que también hacen Ujú. a estos consumos. Con lo cual, digo, hay un montón de información desde nuestras partes, también no solamente datos, sino también sugerencias y siempre Mm. la disposición a seguir trabajando en conjunto por la mejora de la población. Es clave en todo esto, pensaba, que se puede, con estos elementos que ya tiene el mismo gobierno, poder exigirles después. ¿Qué han hecho con esto? Pedirles cuentas respecto. Me parece un paso súper importante, Agustina. Sí, porque creo que incluso ya una primera deuda era poder contar con Ujú. información inicial. Creo que también una deuda que tenemos siempre pendiente es después evaluar si las Claro. políticas públicas, las estrategias que realizamos fueron efectivas. Recién comentaste que todavía no está publicado, pero hay fecha y el lugar donde Ujú. puede accederse para poder conocerlo, Agustina. Exactamente. El lunes estará publicado en la página web del observatorio, incluso a través de las redes haremos difusión. Hasta ahora hay una síntesis de hallazgos, que son los que todos han tenido acceso a partir de un evento que hicimos esta semana, pero el lunes estará el informe Bien. completo subido a nuestra página web. Ya hay información en la página web www.uca.edu.ar. Allí ya pueden ir viendo algo de lo que se hizo en esa presentación. Exactamente, en el apartado del Observatorio de la Deuda Social.
Claro. Agustina, te agradecemos muchísimo, felicitaciones por el trabajo. Ojalá que puedan ustedes, por supuesto, seguirlo para realizar el control. Seguramente vamos a estar molestándolos y contactándolos de nuevo para que sigamos también todos teniendo en cuenta lo que pasa allí y que, bueno, los políticos, las autoridades de otros puntos del país donde hay problemáticas similares puedan tomar esto también, ¿no? para llevar adelante políticas públicas. Gracias, Agustina. No, muchas gracias a ustedes por Muchas visibilizar gracias. nuestro trabajo.